Mis hermanos, quisiera hoy tomar y continuar con esta serie de mensajes que hemos estado estudiando, el libro de Nehemías. ¿Qué tan importante es para nosotros entender este libro histórico? Entendiendo la historia del pueblo de Israel y cómo aplica a nuestra vida. ¿Cómo lo podemos entender a nuestra vida? Hoy a la iglesia, al pueblo de Dios. Y qué tan importante es aplicarlo día con día. Hemos visto y hemos estado estudiando las primeras semanas cómo el Señor llamó a Nehemías a un trabajo, a un propósito, levantar los muros del pueblo de Israel. 52 días le tomó para construir con todo el pueblo, pero el trabajo no había terminado. El Señor no quería solo levantar lo físico, sino quería levantar lo espiritual. Y es aquí donde nos encontramos. Y quisiera preguntarte hoy algo, mis hermanos, y quisiera ver tus caras. ¿Qué pensarías si hoy te dijera que este sermón, esta predicación va a durar 5 horas? Pues vamos a decir, bueno, esperemos poder salir después de la lluvia. 5 horas, bueno, me va a ahorrar el no salir de la lluvia. Otro diríamos, espero que el pastor traiga comida, porque si va a ser 5 horas, espero que haya comida en ese lapso también para poder aguantar. Quisiera contarte una historia. Hace un par de años, aquí en los Estados Unidos, no sé si escuchaste la noticia, en el 2023, una universidad llamada Asbury University. Esta universidad comenzaron un servicio de adoración un miércoles. Un servicio normal, de capilla, un 8 de febrero. Y terminó hasta el 16 días después. Lo que comenzó como un servicio de adoración resultó a lo que muchos llamaron avivamiento, despertar, movimiento. Algo que surgió donde un grupo de jóvenes confesó sus pecados, oró, vio sanación emocional, física, espiritual. Fue un despertar, lo que muchos dijeron, de una generación que no solamente impactó a la universidad, sino que personas de otros estados, de otros lugares, fueron llamados, les llamó tanto la atención que llegaron ahí y miles de personas se reunieron a adorar a Dios por días, por noches, por el impacto de lo que el Señor estaba haciendo en ese lugar. Compartían testimonios, escuchaban mensajes, alababan al Señor, adoraban al Señor. Esto surgió en aquel tiempo. Y hoy podemos pensar, ¿y qué pasa hoy en nuestros días? ¿Cómo quisiéramos vivir ese tiempo? Y eso mismo lo vivió el pueblo de Israel en Nehemías. Hoy en el capítulo 8 estaremos viendo esta premisa, el avivamiento del pueblo. Un pueblo que al ver la obra del Señor despertó, tuvo un hambre, un deseo de la palabra del Señor. Pero si leemos los libros proféticos, los profetas, Amós profetizó antes del tiempo histórico que estamos estudiando, que escasearía la proclamación de la palabra de Dios. Y si leemos Amós 8, capítulo 8, versículo 11 al 13, dice: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor,
en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Amós estaba hablando que habrá un tiempo donde habrá una escasez, no de pan, no de agua, sino de la palabra de Dios. Y mis hermanos, quisiera preguntarte, hoy en día, ¿existe tal carencia del mensaje divino de la palabra de Dios en nuestro tiempo? Podría decir sí y no. Sí, porque hay una carencia de la proclamación de la palabra de Dios. Hay una carencia de hombres, mujeres, padres, proclamando la palabra del Señor. Ya no se habla la palabra del Señor como se hablaba en aquellos tiempos. Hay una carencia de la proclamación de la palabra. Pero no hay una carencia de los recursos. Porque muchas veces podemos decir, bueno, es que yo no les hablo porque yo no estudié teología. Yo no les hablo a mis hijos porque ¿qué les voy a hablar? Yo no estudié en un seminario. Yo no estudié para predicar. Yo apenas voy llegando. Y podremos poner muchas excusas. Pero mis hermanos, tenemos tantos recursos para poder predicar, proclamar la palabra del Señor. Pero no lo hacemos. En la mayoría de nuestros países encontramos la existencia de Biblias. Hermanos, somos bendecidos de tener una Biblia a nuestro idioma. Cosa que otras etnias, otros grupos no lo tienen hoy en la actualidad. Tú y yo lo tenemos. Sin embargo, muchos no disfrutan de este tesoro provisto de Dios y no dedicamos el tiempo para leerla. Y quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a la mesa y la compartiste con tus hijos? Por eso ahí entramos lo que dice Amós. Hay una escasez de la palabra de Dios. No porque no haya recursos, pues los tenemos. Pero hay una escasez de hombres, mujeres y padres que no leen ni proclaman la palabra de Dios. Y ante eso podremos poner muchas excusas. Mi hijo está muy pequeño. Mis hijos están muy grandes. No tengo el tiempo. Ya para cuando llego mis hijos están dormidos. Podemos poner muchas excusas. Pero sin embargo, el Señor nos pide. Porque si no, jóvenes, doncellas, desmayarán de sed. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿qué le pasa a nuestros jóvenes? ¿Por qué nuestros jóvenes están descarriados? ¿Por qué nuestros hijos, por qué nuestros jóvenes no buscan al Señor, no tienen un deseo del Señor? Porque hay una escasez de la palabra de Dios. Y ante esto, mis hermanos, quisiera preguntarte, ¿cómo respondes a la bendición de tener una Biblia en casa?
¿Estás agradecido por tener el privilegio de tenerla? O como muchos hogares, sí tenemos una Biblia, pero está empolvada, está de adorno. Quizás sostiene un mueble. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por haber recibido la palabra de Dios? Por haberla digerido. ¿Y qué tan frecuentemente compartes el alimento espiritual con otras personas, empezando por tu casa? Y ante esto nos preguntamos, ¿y por qué no hay un avivamiento? ¿Por qué cada vez el pueblo se va apagando? Y mis hermanos, quisiera preguntarte hoy en día y ser directo. ¿Te sientes vivo? ¿Te sientes vivo? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Porque un pueblo vivo, vamos a ver aquí lo que realmente hay en este pueblo y por qué surge el avivamiento. Primeramente, hay una proclamación de la palabra. Y me encanta porque a este punto ya no es Nehemías escribiendo lo que surge con el pueblo de Israel. No sabemos, no se nos dice quién es el que escribe estos próximos capítulos. Ya solamente se menciona a Nehemías como el gobernador. En tercera persona, no sabemos quién sigue escribiendo. Pero ahora entra un segundo personaje, Esdras. Esdras que también tiene un libro, que se escribe un libro. Esdras que con mucho tiempo atrás buscó levantar al pueblo de Israel de manera espiritual. Y a ese punto de la partida, a este momento en que estamos leyendo el capítulo 8, logran la transformación del pueblo de Dios a través de su palabra. Y me encanta porque si leemos Nehemías capítulo 8 versículo 1, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual había dado a Israel. Mis hermanos, ese es un punto importante, porque si prestamos atención, no fue Esdras el que dijo: pueblo, vamos a reunirnos y vamos a abrir el libro de la ley que trajo Moisés y lo vamos a leer. ¿Quién inició? El pueblo. El pueblo se reunió como un solo hombre. El pueblo le dijo a Esdras: trae el libro de la ley de Moisés y léelo. No sé tú, pero si yo fuera Esdras, estaría saltando de alegría, emocionado, después de tantos años empujando al pueblo. El pueblo al fin pidió buscar al Señor. Al fin mostró interés. Después de 14 años intentando levantar al pueblo que buscara, que volviera a Jehová, al fin lo lograron. Y mis hermanos, leyendo esto y estos próximos capítulos, vemos puntos importantes acerca del avivamiento. El avivamiento espiritual inició con oración. Y lo dice Nehemías 8:6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¿cómo? Amén y amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra.
el pueblo oró. Y el pueblo, Esdras oró, bendijo a Jehová. Y el pueblo dijo amén, amén. Y nos habla un poquito de la oración que posiblemente haya orado. Lo vemos más adelante en Nehemías capítulo 9, versículos 5 y 6. Dice, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmel, Baní, Asabías, Serebías, Odías, Sebanías, Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Los ejércitos de los cielos te adoran. Nos da un extracto quizás de la oración que hizo todo el pueblo al bendecir al Señor, donde todo el pueblo estuvo de acuerdo diciendo amén. Y amén significa así es. Es una afirmación. El pueblo inició orando. El pueblo se avivó a través de la oración. Mis hermanos, la oración es tan importante en nuestras vidas. Ese viernes pasado nos reunimos en una casa a orar, entendiendo la importancia que tenemos como pueblo de Dios en orar a nuestro Dios, en poner delante de Él peticiones, acciones de gracias, en orar y bendecir a nuestro Señor. Y si no fuiste, de lo que te perdiste. Y te animo a acompañarnos a orar, porque el pueblo se aviva a través de la oración. Tenemos que orar. Y no solo eso, el avivamiento espiritual se basó en la lectura de la palabra de Dios. Ese es el segundo paso para la restauración espiritual, a través de la lectura. Nehemías capítulo 8 versículo 3 nos dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mis hermanos, desde el alba, desde el amanecer hasta el mediodía, es un transcurso de 5 horas en la plaza. Hombres, mujeres y todos los que podían entender. ¿Y qué dice? Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esto es tan especial, mis hermanos, porque Esdras no tuvo que regañarlos, no tuvo que convencerlos con palabras persuasivas, no tuvo que armar una presentación dinámica para que pusieran atención, no tuvo que moverse las manos, saltar, brincar, moverse de un lado para otro, hacer dinámicas de que pásele uno y haga esto o el otro para llamar la atención. ¿Qué hizo? Solo leyó la ley. Él leyó la palabra y el pueblo estuvo atento. Esa es la respuesta del pueblo cuando desea, despierta, se aviva. Tiene un deseo por escuchar la palabra de Dios. Tiene un deseo genuino. Está atento en escuchar la palabra de Dios. Y ante esto, el pueblo espiritual, el avivamiento espiritual resultó de la exposición de la palabra. No solamente se leyó, sino también se expuso.
de manera que todos pudieran entenderla. Nehemías 8, 7 y 8 nos dice: y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. No solamente la leían. Dice que estos hombres levitas exponían la palabra, dándole sentido para que todos entendieran. Es evidente el deseo de escuchar las palabras de Dios. Era un deseo enorme por el pueblo. No solamente querían escuchar, querían entender. ¿Qué quería decir? ¿Qué significaba para ellos? Y para estos líderes, el reto, el deseo, era dar a entender la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor busca ante un pueblo que está deseoso, despierto. Quiere darles a entender. Si está atento, quiere darles a entender qué significa, qué desea. Mis hermanos, no solamente necesitamos escuchar la palabra, debemos tener un deseo por entender la palabra. ¿Qué quiere decir el Señor a mi vida? Porque si yo lo entiendo, yo lo puedo compartir con mis hijos. Yo se lo puedo dar a entender a mis hijos, a los que me rodean. Pero si yo no lo entiendo, ¿cómo lo puedo explicar a los demás? Pero ante esto, necesitamos estar atentos, alertas, despiertos en escuchar la palabra de Dios. Y si necesitas un café para entender esto, te animo a salir y hay café. Porque necesitas estar alerta para escuchar la palabra de Dios. Despierto, atento para entenderla, para darla a conocer a los demás. Así como los levitas, había hombres que le daban sentido. Mis hermanos, lo decíamos la semana pasada, el Señor nos llama sacerdotes para nosotros darle a entender a aquellos que están lejos puedan estar cerca. Y esto empieza en nuestra casa. Esto empieza con nuestros hijos. Esto empieza con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra familia cercana y con los que nos rodean. Necesitamos darle sentido a la palabra de Dios. Hablarla y darle el sentido que merece. El avivamiento comenzó con la proclamación de la palabra del Señor. Pero el avivamiento continuó a través de la sumisión del pueblo. No solamente se proclamó, se habló. Entendieron, estuvieron atentos, escucharon, sino se sometieron a la palabra. El pueblo estuvo de acuerdo en someterse, en obedecer la palabra del Señor. Y esto es importante, mis hermanos, porque podemos escuchar la palabra, podemos entender la palabra, pero si no hacemos nada con la palabra, de nada sirve. Si la palabra no nos transforma, no nos reta. Mi hermano, si sales de aquí, igual, de nada sirve la palabra. La palabra tiene que retarnos,
tiene que movernos. Tiene que mostrarnos si hay algo que tenemos que cambiar, si hay algo que tenemos que confesar, si hay algo que tenemos que entregar. Y eso es lo que sucedió con el pueblo. El avivamiento espiritual produjo una respuesta de corazón. Eso es lo que el Señor desea, una respuesta. Quiere una respuesta del pueblo, una respuesta de corazón. Nehemías 8, 9 al 12 nos dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar en grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermanos, solamente leyendo esto podemos sacar tantas cosas, pero quisiera reflejar unos puntos importantes a este tema. La lectura de la palabra produjo convicción de pecado. El pueblo lloraba, convencido de lo que habían hecho, de cómo se habían apartado. Otros se entristecieron debido a sus fracasos anteriores. Sin embargo, al observar esta reacción del pueblo, de parte del pueblo, los líderes instruyeron a que callaran, porque no era tiempo de tristeza, era un tiempo de gozo, ya que ahora comprendían la verdad. Y mis hermanos, muchas veces el pecado puede traer tristeza, depresión, angustia. Pero la gracia del Señor cambia la tristeza por gozo. Solo la gracia del Señor puede transformar esa tristeza, depresión o angustia en gozo y alegría. Y el estar en el día del Señor, el estar el pueblo reunido alabando al Señor, es lo único que puede cambiar nuestra tristeza en alegría. No sé si te ha pasado alguna vez. Tuviste una semana difícil, tuviste una mañana difícil. Quizás pensaste por algún momento: ¿para qué voy a la iglesia? Pero convencido, con un poco de fuerza y ánimo, llegaste. Te dieron un abrazo, te dieron un hola, te saludaron, te vieron. Alabaste al Señor, le cantaste al Señor. Y sales de estas puertas con el mismo problema, pero con un corazón alegre. Este pueblo tenía la misma dificultad. Su situación aún no había cambiado, pero estaban convencidos de los fracasos pasados y estaban animados a gozarse en el tiempo del Señor, porque habían entendido la palabra de Dios. Y ese era su gozo. Entendimos la palabra de Dios. Mis hermanos, que hoy eso sea tu gozo. Haber salido de aquí entendiendo la palabra de Dios. Que esa sea nuestra alegría. Que el Señor
habló a tu vida y la pudiste entender y cambió de tristeza en alegría. La obediencia, no las lágrimas, era la respuesta indicada a la palabra de Dios. Dios no quiere el sentimiento. Dios quiere sumisión, obediencia, que se sometan a la palabra. Este es un proceso alegre de restauración. Ese era un día de fiesta nacional. Y mis hermanos, lo que leemos en esta parte, en este capítulo, era la temporada para el pueblo de Israel, era una temporada de fiestas. Fiesta de las trompetas, fiesta de los tabernáculos, eran días de celebración para el pueblo de Israel. Y por eso es que no podían estar tristes, sino alegres. Dios le daría el gozo si lo seguían. Cambiaría la tristeza del pecado por alegría si obedecían a la palabra de Dios. Y no conformes con esto, en ese día, sino siguieron al siguiente día. Y dice Nehemías 8, 13 al 17, voy a leer solamente los primeros versículos. Dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo. Mis hermanos, el segundo día nos dice, los líderes se reunieron a repasar la palabra. Y dice, y descubrieron que era tiempo de fiestas. Y no cualquier fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos era para recordarles las bendiciones recibidas en el pasado. Era para que el pueblo viera hacia atrás la provisión divina durante los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, que acamparon en tiendas. Era para recordar al pueblo de Israel de dónde habían salido de esclavitud y habían pasado por el desierto, viviendo en tiendas, y que el Señor les había provisto maná, agua, todo lo necesario, y les había dado la victoria sobre sus enemigos, y que pasaron esos 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero también representaba una promesa futura del cuidado de ellos. Las 3 fiestas del séptimo mes se juntaron en una sola para analizar el plan de Dios por el porvenir. Él los había traído a una tierra de conformidad con la promesa de las fiestas de las trompetas. Los había restaurado a la comunión consigo mismo, según había restaurado a la comunión consigo mismo, había prometido durante el día de expiación. Y ahora podrían celebrar esta fiesta, esperando la llegada del Mesías, estableciendo su reino. Y esto es lo más impactante, mis hermanos. El pueblo no había conmemorado esta fiesta con tanto gozo desde los días de Josué. Esto fue cuando entraron a la tierra prometida. Cientos de años después, el pueblo pudo celebrar una vez más con gozo esta fiesta, lo que el Señor había hecho, y entendiendo que el Señor iba a seguir proveyendo y que proveería un Mesías, un Salvador, que restauraría el reino, no un reino físico,
un reino espiritual. Y por si fuera poco, dice Nehemías 8:18, y leyó Esdras en el libro de la ley, en el libro de la ley de Dios, cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. La gente se reunía cada día para escuchar la lectura pública, para escuchar la lectura de la palabra de Dios. Su respuesta no se limitó a emociones. Obedecieron. Todo el pueblo se dedicó en poner en práctica lo que Dios le había indicado. Lo que Dios les estaba mostrando, obedecían. Y si Dios les mostraba algo nuevo que hacer, el pueblo obedecía y lo hacía. Regresaron vez tras vez para recibir más conocimiento. No se cansaban de escuchar la palabra de Dios. Querían oír más para agradar en todo. Ante esto, mis hermanos, mi pregunta es, ¿cómo está tu sentir ante la palabra de Dios? ¿Sientes el deseo de leer su palabra? ¿De conocer más? ¿De entender más para agradarlo en todo? ¿O se está convirtiendo en una carga? Un checklist, una excusa. Es que hoy no pude porque tuve un día pesado. Es que esta semana fue muy complicada. Es que mis hijos no me dejaron leerla. Es que el trabajo, el clima. Es que hoy no me sentí de ganas para leerlo. ¿Cómo sientes tu deseo de leer la palabra de Dios? Porque regresamos. Nosotros tenemos gran cantidad de Biblias. Ellos solo estaban leyendo la ley de Moisés. Solo el Pentateuco. 5 libros. No tenían muchas copias. Si querían más copias, tenían que escribirlas a mano. Letra por letra. Pero tú y yo, mis hermanos, tenemos una gran cantidad de Biblias. Y por si no fuera poco, tenemos una gran cantidad de traducciones. Hoy te estoy leyendo la Reina Valera 1960. Nuestro hermano Juan leyó hace unos momentos la traducción internacional. Pero tú puedes buscar y hay una gran cantidad de traducciones. Algunas con diferentes propósitos. Hoy, antes, si querías una Biblia, tenías que ir a una librería y tenías que comprarla. Hoy, está solo un clic de tu celular. Es gratuita. Fácil de alcanzar. Pero muchas veces, si en nuestro celular se llena el almacenamiento, la Biblia es lo primero que queremos borrar. Tenemos recursos que si no entendemos algo, tenemos comentarios bíblicos de teólogos que nos ayudan a entender un poco más la palabra del Señor. Y sin embargo, muchas veces no aprovechamos esos recursos. Quiero darte un estudio que se hizo hace un par de años aquí en los Estados Unidos. Hace poco revela que mientras el 93% de las personas poseen una Biblia, solo el 18% lo lee diariamente.
del 93, solo el 18% lo lee diariamente. Yo diría que hoy en la actualidad bajó todavía más. Y otro 18% la lee de 3 a 6 veces cada semana. Y el 37% la lee 1 o 2 veces a la semana. Y el 23%, que se me hace muy poco, nunca la lee. ¿En qué porcentaje estás tú? ¿Eres ese 18% que la lee diariamente? ¿Eres el otro 18% que la lee de 3 a 6 veces cada semana? ¿Eres parte del 37% que la lee 1 o 2 veces a la semana? ¿O eres parte del 23% que nunca la lee? Y si dijéramos, Daniel, si conocieras mi tiempo, si conocieras qué tan difícil es para mí leerla, darme el tiempo solamente para leerla, qué tan difícil es. Quiero compartirte un testimonio. Un hombre llamado William McPherson resultó herido en una explosión. La cara quedó completamente desfigurada. Perdió ambas manos y la vista. Pero como sabía que algunos leen la Biblia por medio del sistema braille, pidió que le trajeran una de esas. Él escuchó en cuanto a una persona ciega que perdió la sensibilidad en sus manos, pero que se dio cuenta que podía sentir las letras con sus labios. Imagínate, mis hermanos, él no tenía manos. Usó la Biblia en braille para poder leer la Biblia y escuchó de alguien que se podía leer a través de los labios. Pero, oh sorpresa, cuando lo intentó, se dio cuenta que no tenía sensibilidad en sus labios. Desanimado, un día entendió y se dio cuenta que aunque sus labios no tenían sensibilidad, su lengua sí la tenía. Y comenzó a aprender letra por letra con su lengua. En aquel tiempo, en el tiempo de William McPherson, esas letras que estaban puestas en braille eran metálicas. Decía que al leer letra por letra le desgarraba la lengua, le hacía sangrar, le lastimaba. Pero no paró. Continuó aprendiendo letra por letra. Y en los siguientes 75 años de su vida, William logró leer la Biblia completa 4 veces con su lengua. Tal como el pueblo de Israel en los días de Nehemías, este hombre tenía un gran deseo de conocer la palabra de Dios. Tú podrás decir, 75 años, 4 veces, ay, la leyó bien poquito. ¿Cuántas veces has leído la Biblia tú? Que tenemos ojos, que tenemos vista, que tenemos nuestras sensibilidades. ¿Cuántas veces la has leído? Y podremos entender que el logro de William McPherson no fue poco. Ese es un deseo de conocer a Dios y obedecer el leer su palabra. Y por eso es un testimonio para nosotros. Mis hermanos,
¿Qué te impide a ti leerla? ¿Qué te impide a ti obedecer en leer la palabra de Dios? ¿No tienes manos? ¿No tienes vista? ¿Tus labios no tienen sensibilidad? No sé tú, pero yo aquí al frente veo personas con manos, con pies, con ojos, con labios, con oídos, que pueden escuchar y leer la palabra de Dios. Pero, ¿cómo está tu deseo de escuchar la palabra? ¿Tienes un deseo vivo de buscar a Dios? ¿Buscas de verdad la voluntad de Dios? Queremos, como el pueblo de Nehemías, queremos comprender su palabra para obedecerla. Y lo que comprendemos, obedecemos a lo que el Señor nos dice. Mis hermanos, creo que todavía estamos un poco lejos de un avivamiento de esos días del pueblo de Israel. Pero el Señor puede cambiar todo. El Señor puede avivar a un pueblo. Pero para eso necesitamos proclamar. Necesitamos leer y necesitamos obedecer a su palabra. Yo te animo el día de hoy, te invito, te encarezco, te exhorto, mis hermanos, a que salgas de aquí, lea su palabra. No seas ni parte ni del 23, ni del 23%, ni del 37%, ni del segundo 18%. Sé parte del 18% que lee la palabra de Dios cada día. No te pido que la leas 5 capítulos, 10 capítulos al día. Comienza leyendo constantemente. Un capítulo, medio capítulo, pero todos los días. Léela solo. Léela con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Léela con tus hijos. Léela en voz alta. Pero lee. Ten una relación con Dios y deja que el Señor te muestre para que obedezcas a su palabra. Te animo, pueblo, hermanos, sal de aquí con un deseo vivo de escuchar y de buscar la palabra de Dios. Porque solo a través de eso el pueblo se vivifica. Solo a través de su palabra el pueblo despierta y se mueve en obediencia a su palabra. Así es que sal de aquí, pueblo, buscando y deseando la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar este tiempo.